Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por sintonizar a nuestro sermón de la semana aquí en este hermoso día de sábado. Hoy vamos a continuar la serie que hemos estado trazando aquí sobre movilidad ascendente y descendente. Hoy van a entender un poquito más por qué he colocado ese título a estos tres temas. Hoy vamos a concluir la serie de 3. Lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es orar para pedir la bendición del Señor. Y luego después voy a repasar lo que hemos estudiado en las primeras 2 sesiones. Y entonces entraremos en nuestro tercer tema. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos ahora por el privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos que el Santo Espíritu que inspiró ese libro pueda manifestarse para explicarnos las lecciones que serán útiles en nuestro diario caminar con Jesús. Te damos gracias por responder esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de tu querido Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta este punto en esta serie. Sintetizando lo que vamos a detallar en unos momentos, es que el Padre y el Hijo son ambos 100% Dios. Tienen la naturaleza divina ambos. Pero desde la eternidad pasada, durante la encarnación, hoy y en la eternidad futura, el Hijo voluntariamente se ha sujetado a la voluntad del Padre. Implementa los planes del Padre. No es que Jesús sea inferior. Jesús está en un nivel de igualdad, pero Él se ha sujetado a la voluntad del Padre para desempeñar lo que el Padre le delega. Vamos a repasar los puntos principales donde hemos esbozado este punto específico. Como estudiamos, la sierva del Señor escribió que el Hijo ejecutó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Es decir, Jesús implementó el plan del Padre en crear a todos los ángeles y los habitantes de los mundos. También vimos en nuestro estudio que el Padre invistió a Jesús con autoridad para ser el comandante de las huestes celestiales. También nos dimos cuenta que después que Lucifer pecó, el Padre convocó una reunión del concilio celestial. Es decir, el Padre fue el que convocó esa reunión. Y allí el Padre explicó la verdadera relación que Él tenía con su Hijo, Cristo Jesús. Además de eso, dice la sierva del Señor que en esa reunión del concilio celestial, el Padre confirió sobre Jesús honra delante del concilio celestial. Además de eso, el Padre le declaró a todos los reunidos allí que solo Jesús podía penetrar en la plenitud de sus propósitos. También estudiamos que Cristo ejerció el poder divino en la creación de la tierra y de los habitantes de la tierra. Pero Jesús exaltó la gloria del Padre y ejecutó los propósitos del Padre. Además de eso, cuando el hombre pecó, la sierva de Dios nos dice que Jesús intercedió ante el Padre por la raza humana y le pidió permiso, sí, estoy usando las palabras del Espíritu de Profecía, le pidió permiso a su Padre para venir a implementar el pacto de salvación que se había hecho en los siglos de la eternidad. Es decir, Jesús intercedió con el Padre para que el Padre le diera permiso. Y como leímos en el Espíritu de Profecía, fue una lucha para el Padre entregar a su Hijo, pero finalmente le dio permiso a su Hijo para venir a redimir a la raza humana. También vimos que el Padre tomó la iniciativa
en enviar Jesús a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, el Padre dio al Hijo para que el hombre se pudiera salvar. Y durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. Lo repitió múltiples veces durante su ministerio. Vimos también que el cuerpo encarnado de Jesús fue preparado por su propio Padre. Vimos que Jesús durante su ministerio terrenal siempre hizo la voluntad de su Padre, no su propia voluntad. En el jardín de Getsemaní, el Señor Jesucristo oró 3 veces a su Padre que si podía quitarle la copa, que por favor lo hiciera, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de su Padre. También vimos que el Padre preservó el cuerpo de Jesús para que no sufriera corrupción mientras estaba en el sepulcro. Vimos también que el Padre fue el que llamó a Jesús del sepulcro en la mañana de la resurrección. Cuando Jesús ascendió al cielo, vimos que el Espíritu de Profecía dice que el Padre lo creció a la altura que Jesús tenía en el cielo antes de su encarnación. Vimos también que el Padre le encomendó a su Hijo la obra de juzgar. Y vimos que al concluir el juicio, el Padre le dará el reino a su Hijo. También vimos que Jesús vendrá en la gloria de su Padre. Y vimos que Jesús aún ahora está sujeto a su Padre como su cabeza. Lo dice en 1 Corintios 11 y el versículo 3. Y leímos en 1 Corintios 15, 24 al 28, que en la eternidad futura Jesús se sujetará a su Padre por la eternidad. Así que hemos visto claramente que el Padre es el artífice, el Padre es el que actúa, el Señor Jesucristo hace la voluntad de su Padre, implementa el plan que el Padre tiene para él, aun cuando ambos son 100% Dios. La Biblia habla de 2 misterios. El primer misterio es el misterio de la iniquidad. Vamos a Isaías, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 12 al 14, y vamos a ver que el misterio de iniquidad se demuestra cuando una persona quiere ascender más bien que descender. Y la Biblia nos dice que cuando una persona quiere ascender al más alto puesto, Dios se encargará de humillarlo o de derribarlo. Vamos a leer Isaías 14, a donde se habla del primer pecador en el universo. Se llamaba Lucifer. Dice allí en el versículo 12, fíjense cómo reza este versículo. ¿Cómo caíste del cielo? Noten, cayó hacia abajo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, es decir, derribado. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, ¿por qué es que Dios lo derriba? Sigue diciendo el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense la terminología. Dice aquí, subiré al cielo junto a las estrellas. Levantaré mi trono. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré. Es decir, este personaje, Lucifer, tenía movilidad ascendente. Él quería ascender a un puesto elevado. Ese es el misterio de iniquidad. Ahora, ¿qué dice Dios que iba a hacer con él
por él haberse exaltado, ahora ¿qué iba a hacer Dios con él? El versículo 15 lo dice: mas tú derribado, es decir, echado abajo. Querías subir, ahora te voy a echar abajo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El que se exalta será humillado, dijo Jesús, y más adelante vamos a leer varios de esos versículos. Ahora, la Biblia también describe el misterio de iniquidad en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y aquí ya no se está hablando directamente de Satanás, sino que se está hablando sobre el agente de Satanás, el anticristo, que la Biblia define como el poder papal, un poder que reclama que tiene la posición de Dios aquí en la tierra, que toma el lugar de Cristo en la tierra. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. Ahí van a ver el misterio de iniquidad, como se describe precisamente en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no viene en su segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué espíritu tiene ese anticristo? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Fíjese, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un mero hombre reclamando la posición como representante de Jesucristo en la tierra. Note, aquí dice que asciende. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta movilidad ascendente del anticristo que manifiesta el mismo espíritu de Lucifer? El versículo 8 lo explica. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, será echado abajo y será destruido. Esa es la situación o la explicación del misterio de iniquidad. Uno que quiere ascender y Dios dice: si tú te exaltas, yo te humillo. Ahora la Biblia habla de otro misterio, el misterio de la piedad, que es lo contrario del misterio de iniquidad. Vamos a 1 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, a donde se describe el misterio de la piedad. Dice aquí el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, cuando dice indiscutiblemente en el griego, significa caso cerrado, sin lugar a dudas, indiscutiblemente, como dice el texto. Es decir, algo que no se necesita comprobar. Es indiscutible, grande el misterio de la piedad. Y ahora quiero que notemos en los versículos subsiguientes cómo tenemos movilidad descendente primero para luego movilidad ascendente. Dice allí en los siguientes versículos: Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Señor Jesucristo, quien estaba en el cielo, Dios, desciende y se encarna y llega a ser un ser humano. Dios fue manifestado en carne, ese es el descenso. Luego, después de eso, empieza el ascenso, justificado en el Espíritu, que según 1 Pedro 3:18 está refiriéndose a su resurrección. Es decir, Jesús descendió hasta tomar muerte de cruz,
Luego entonces, justificado en espíritu, es decir, fue resucitado, visto de los ángeles. Pueden leer el Salmo 24. En la ascensión de Jesús, los ángeles estaban cantando honra y gloria al Señor Jesucristo. Luego dice, predicado a los gentiles. Cuando Jesús llegó al cielo, ahora el evangelio se predica en todo el mundo. Creído en el mundo como resultado de la predicación. Y dice, recibido arriba en gloria. Esa no es la ascensión de Jesús cuando después de su resurrección, sino es cuando sea recibido con los redimidos en el cielo al final de la historia. Es decir, tenemos un movimiento hacia abajo seguido por un movimiento hacia arriba. En contraste con Lucifer, Jesús manifestó primero la movilidad descendente. Aunque Jesús era la misma sustancia que el Padre, igualmente Dios, Jesús no codiciaba la igualdad a Dios, sino que se rebajó a sí mismo, tomando forma de siervo, y luego después de eso se humilló aún más, muriendo en una cruz. Vamos a leer los versículos que describen esto. Filipenses 2 y el versículo 5 al 8, la movilidad descendente de Jesús. Él no se exaltó, sino que se humilló. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma significa la sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, yo me quedo acá porque yo quiero reclamar mis derechos. No. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El Padre no lo despojó, Él se despojó. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el primer peldaño de su humillación. Pero hay más, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense, el Padre no lo está humillando. Él voluntariamente se está humillando. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús primero se humilló. Y luego vamos a encontrar que como resultado de eso, el Padre lo exalta. Otro exalta mientras que nosotros nos humillamos. Fíjense lo que dice en el versículo 9 del mismo pasaje, 9 al 11. Aquí nos va a decir que el Padre le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. El Padre manda que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero quiero que noten la última parte del versículo 11. Dice allí, por lo cual, porque se humilló Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Porque Él se humilló, otro lo exalta. Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre. Fíjense, el Padre le está dando el nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora fíjense en esto. Para la gloria de Dios el Padre. Fíjense, aquí dice que se le da un nombre que es sobre todo nombre. Dice que toda rodilla se le dobla y toda lengua lo confiesa, pero no es para la gloria de Él, es para la gloria del Padre. Qué interesante eso. Ahora, este pasaje de Filipenses ha generado una discusión muy animada y a veces polémica entre los eruditos que han estudiado el pasaje. La discusión se centra en si Jesús, cuando vino a esta tierra, se deshizo de su divinidad o solamente se deshizo del uso de sus poderes divinos. En realidad, esta discusión pasa por alto la razón principal por la cual el apóstol Pablo escribió esto.
Su propósito no es un propósito de debate teológico. Su propósito es muy práctico, porque Él comienza diciendo, haya pues en vosotros, eso somos nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Su consejo es práctico. Él está diciendo, así como Jesús, quien estaba en el cielo a nivel de Dios, no consideró eso algo de qué aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo y descendió para servir y para salvar al hombre. Y por lo tanto, el Padre lo exaltó, le dio un nombre que sobre todo nombre, mandó que toda rodilla y toda lengua lo confesara, pero era para la gloria de Dios el Padre. Ese es el misterio de la piedad. Ahora vamos a mirar algunos casos que tenemos en la Biblia que ilustran esto durante el ministerio de Jesús aquí en esta tierra. En el último viaje de Jesús a Jerusalén, los discípulos quienes venían atrás exhibieron el espíritu del misterio de iniquidad cuando estaban andando por el camino. ¿Cuál era el tópico de conversación que manifestó el espíritu del misterio de iniquidad? Vamos a leerlo en Marcos 9 y el versículo 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Llegaron a Capernaum después de viajar y fíjense lo que dice. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les pregunta a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Cuál era el tópico de conversación animada de ustedes cuando estábamos llegando aquí a la casa? No querían decir, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Es decir, su disputa era quién iba a ascender para ocupar el primer puesto. Ahora, Jesús contó una vez una parábola donde Él ilustró esto mismo. Note lo que dice en Lucas 14, 7 al 11. Lucas 14 y el versículo 7 al versículo 11. Es una parábola de Jesús, aunque Él en realidad está viendo esto en la vida real, pero lo va a usar como una parábola o una enseñanza a sus discípulos. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Y cuando vas a una boda, no te sientes en la primera banca, dice él. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Es decir, si tú aspiras al lugar más alto, te van a humillar. Si llega uno más importante que tú, te van a humillar y te van a dar el último puesto. Sigue diciendo en el versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, fíjese, tú tomas el último lugar, te humillas, y entonces el que te invitó te va a exaltar. Sigue diciendo entonces, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y ahora Jesús va a repetir la lección. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Fíjese, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Ahora todos conocemos muy bien
los ayes sobre los escribas y los fariseos. Voy a resumir lo que Jesús dijo en cuanto a estos líderes espirituales de Israel. Estamos ahora en Mateo 23 y voy a resumir lo que Jesús usó para acusar a estos líderes. Les dijo, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. Ahora, ¿qué es la cátedra de Moisés? En realidad no era una silla, no era una cátedra, sino era que los líderes reclamaban que ellos enseñaban doctrinas orales que habían sido transmitidas por Moisés oralmente de generación en generación, culminando en los días en que ellos vivían. Entonces ellos decían, nosotros nos sentamos en la cátedra de Moisés y nosotros cuando enseñamos, estamos enseñando con la autoridad de Moisés y ustedes tienen que obedecer lo que nosotros decimos porque estamos hablando con la autoridad de Moisés. Ahora, Jesús también les dijo, ustedes atan cargas pesadas a la gente, cargas tan pesadas que no las pueden llevar. También les dijo, ustedes muestran gran piedad cuando se ponen sus filacterias. Las filacterias eran como cajoncitos a donde se metían textos de las escrituras del Antiguo Testamento y ellos se pegaban esa cajita aquí en la frente para demostrar que ellos tenían la escritura en la frente. Pero hermanos y hermanas, tenían que meter la escritura en el cerebro, no en la frente. Pero ellos se jactaban, la gente veía a los dirigentes con filacterias, ¡ay, qué piadoso es ese! Todo con el propósito de atraer atención a sí mismos. También Jesús los acusó de buscar los mejores puestos en las fiestas y en las sinagogas. Y dijo, a ustedes les encanta que los saluden en las plazas y les encanta que les digan, Rabí, Rabí. Es decir, ustedes en realidad todo lo que hacen es con el fin de exaltarse y verse bien delante de la gente. Ahora quiero que noten cómo concluyó Jesús su posición sobre lo que estaban haciendo estos dirigentes. Mateo 23, 11 y 12, el mismo capítulo, Mateo 23, 11 y 12, dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Cómo? El mayor es el que, el siervo. Y luego dice, porque el que se enaltece, fíjense, la persona es la que se enaltece, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La misma lección, usando a los líderes espirituales como ejemplo para enseñar este principio que cuando nosotros nos humillamos para servir, somos grandes en el reino de los cielos. Ahora, hay otra parábola que contó Jesús, que donde él enseña la misma lección. Lucas 18 y el versículo 9 al 14. Se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leerlo. Se encuentra nuevamente, les repito, Lucas 18, 9 al 14. Dice ahí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque los fariseos odiaban a los publicanos, porque los publicanos estaban cobrando impuestos para Roma que los judíos odiaban porque estaban siervos de los romanos.
Ahora sigue diciendo, otra vez el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y luego se jacta: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora fíjate el contraste con el publicano. El fariseo se exalta. ¿Y qué hace el publicano? Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. El publicano se humilló. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificado significa perdonado. Es decir, fue perdonado a su casa. Y luego viene la lección, la misma lección otra vez. Porque cualquiera que se enaltece a sí mismo, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Jesús repetidas veces enseñó esta lección, de que el que se exalta a sí mismo, quiere el puesto más alto, será humillado, otro lo va a humillar. Pero el que se humilla a sí mismo, otro lo va a exaltar. Es común para nosotros categorizar y clasificar la importancia de las personas de acuerdo a su atractivo físico, el automóvil que conducen, la casa en la cual viven, los títulos académicos que han adquirido, su éxito profesional, su estatus social, su nacionalidad, su raza, su afiliación política, su carisma personal. Tenemos la tendencia a categorizar a la gente conforme a estas características artificiales. Pero no es así. Todos ante la vista de Dios somos iguales. Y el mayor es el que sirve. Hay una cita del Espíritu de Profecía muy hermosa, una cita que encontramos en el Deseo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 386. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 386. Dice así: Dios no reconoce ninguna distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por creación y todos son uno por redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Así que Dios no evalúa a la gente como nosotros. Nosotros podríamos pensar: ese pobre, ese no tiene ningún dinero, ese no tiene futuro. Pero Dios mira las cosas de una forma completamente diferente. Que debemos descender a servir, a ayudar a otros, y entonces, como resultado, Dios nos enaltecerá, Dios nos exaltará. Ahora, esta misma lección fue enseñada por Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que él escribió en su epístola. Se encuentra en Santiago 4 y el versículo 10. Dice: humillaos delante del Señor. Esa es iniciativa nuestra. Humillaos, dice, delante del Señor. Y luego, ¿cuál es el resultado? Y Él os exaltará. Fíjense qué interesante. Dice: humíllate ante el Señor y Él te va a exaltar. El apóstol Pedro, el jactancioso Pedro, antes del día del Pentecostés, enseñó la misma lección. Él era bocón, muy seguro de sí mismo. Se creía superior a los otros discípulos, pero él aprendió la lección. En 1 de Pedro 5:6, el apóstol Pedro escribió:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuevamente, es nuestra función humillarnos. Es la función de Dios exaltarnos. Primero viene la movilidad descendente que sigue la ascendente. Elena White escribió en el libro Deseado de todas las gentes, página 481, lo que es el meollo de las enseñanzas de Jesús, el tema central de las enseñanzas de Jesús. Un punto crucial que se centra en todo lo que Jesús enseñó. Dice así: la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque Jesús le dice, humíllate, es con una orden. Entonces la hermana White dice, con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Así que yo creo que estamos nosotros aprendiendo o tal vez reconfirmando lo que ya nosotros conocíamos. Y es que al cielo solo van a ir los humildes. Dios no va a llevar gente con un espíritu ascendente porque va a tener otra vez el mismo problema que tuvo originalmente con Lucifer. Ahora quiero darles otro ejemplo que encontramos en la Biblia con otro personaje que todos conocemos muy bien. El caso del rey Nabucodonosor ilustra lo que hemos estudiado hasta ahora en esta presentación. Vamos a Daniel, el capítulo 4, y vamos a leer en primer lugar el versículo 25. ¿Ustedes recuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol frondoso, donde venían las aves a pararse, lleno de fruto, beneficiaba a la gente de su reino? Pero luego dice que el árbol fue cortado, pero permaneció la vida en el tronco del árbol y se le dijo en el sueño que el árbol iba a estar sin crecer por 7 años y después de 7 años iba otra vez a retoñar. Él no entendía lo que significaba eso y por eso finalmente llama a Daniel para que Daniel le interprete el significado del sueño. Y quiero leer en este contexto el versículo 25. Aquí le dice Daniel, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Por qué iba a pasar por esa humillación? Que iba a comer hierba como un animal, que no iba a tener sentido de razón, que no iba a tener mente, en otras palabras. ¿Por qué le iba a pasar eso? Porque era altanero. Noten lo que dice la última parte del versículo. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ahora, Nabucodonosor, como por 1 año después, recordó su sueño y lo que le dijo Daniel, y dijo, mejor me mantengo humilde. Pero un día estaba en el balcón del palacio, viendo la gran Babilonia que estaba delante de sí, que él fue el autor intelectual de todo eso, y se jacta. Noten el versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice, todo esto es porque yo soy muy grande. Y Dios le dice, así es la cosa.
y le quitó la perla de la razón. Y llenado, ya Nabucodonosor no podía pensar, era como un animal. Y por 7 años vivió en el campo, comió hierba y era rociado por el rocío del cielo. Y finalmente, después de 7 años, Nabucodonosor había aprendido la lección. Vamos a leer los versículos 36 y 37. Versículos 36 y 37. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Fíjese que dice me fue devuelta. Dios le está devolviendo la razón. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en el reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, se iba a jactar por eso. Mayor grandeza tuve ahora. No, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. No está diciendo, esta es la gran Babilonia, yo la hice, yo soy muy poderoso, soy muy inteligente, soy muy rico. No, dice. Ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y ahora escuchen, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso enseña la misma lección que enseñó Jesús. El que se exalta como Nabucodonosor será humillado. Y lo lindo de esta historia es que Nabucodonosor finalmente se convirtió. Y durante los últimos 6 años de su vida, Nabucodonosor honró y glorificó al Dios del cielo. Ese hombre salvaje que quería matar a todos los sabios del reino, que quería incinerar a los 3 jóvenes en el horno de fuego, que quería descuartizar, ese individuo aprendió la lección. Y yo tengo fe y confianza de que algún día nos encontraremos con Nabucodonosor en el reino de los cielos. Dios le enseñó la lección, él aprendió la lección y llegó a ser un reo del reino de los cielos. ¿Aprenderemos nosotros la lección? Aún dentro de nuestra iglesia, la iglesia adventista, muchos ministros aspiran a ascender a un puesto. Se ve especialmente en las trienales y las cuadrienales y las quinquenales, reuniones donde la gente aspira a ascender a cierto puesto. ¿Aprenderemos la lección que hemos estado trazando en esta serie de temas? Recuerden, el misterio de iniquidad se caracteriza por un individuo que quiere ascender a un lugar más alto. La Biblia dice que ese será humillado, echado abajo. Por el otro lado, el misterio de la piedad es lo contrario. La persona está dispuesta de humillarse para servir a su prójimo, al puesto más bajo, y entonces Dios se encarga, dice, ahora yo te voy a exaltar, yo te voy a dar un puesto alto en el reino. Esa es la lección que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es decir, la ley de la vida es la ley del servicio, de rebajarnos a servir a los demás, como hizo el Señor Jesucristo. Descendió a este mundo con el fin de salvarnos de nuestra situación para que pudiéramos ascender al cielo. Ahora quiero darles un par de ilustraciones de la naturaleza que nos ayudan a entender el principio que hemos estado estudiando. Hablemos en primer lugar de los árboles. Saben que los árboles, aquí en el Valle Central hay árboles que son almendros muy, muy hermosos. Y voy a usar tal vez a esos como ejemplo. ¿Para qué existe un árbol? ¿El árbol existe para sí mismo o el árbol existe para beneficiar y ayudar a los demás? Bueno, permítame mencionar aquí algunas cosas para las cuales sirven los árboles. Y no es para el árbol,
es para nosotros. El árbol da sombra. Créanme que aquí en Fresno, cuando sube a 42, 43 o más grados centígrados en el verano, créanme que ese calor cae sobre los árboles y estamos ansiosos de colocarnos debajo de la sombra del árbol. El árbol da sombra. El árbol da fruto. El árbol purifica el aire. El árbol le da ramas a los pájaros para que hagan nidos. El árbol da madera para construir casas. El árbol no existe para sí. El árbol existe para dar a otros. Podríamos también ilustrarlo con el ciclo del agua. Aquí donde yo vivo, al oriente, está la Sierra Nevada. Este invierno hemos tenido mucha nieve y uno mira en un día claro y uno ve esas montañas, aún las montañas bajas, llenas de nieve blanca. Ahora, las montañas no dicen, esta nieve es nuestra y no se la vamos a dar a nadie, porque si damos la nieve, ay, nos vamos a ver feas y peladas. Las montañas no dicen eso. ¿Qué hacen las montañas? Bueno, cuando hace más calor, la nieve se derrite, el agua baja por las quebradas, luego se une al río, el río lleva las aguas o los canales de irrigación llevan las aguas al mar y entonces el mar da las aguas a las nubes y entonces las nubes otra vez dan su nieve y su agua y el ciclo comienza otra vez. El ciclo del agua es dar y dar. Si en algún momento las montañas, yo sé que las montañas no hablan, pero esto es una ilustración, una parábola. Si en algún momento las montañas dirían, ay, es que nos vemos tan bonitas con esta nieve así blanca, nosotros no le vamos a dar la nieve a nadie. Se acabaría el ciclo de vida en este valle, porque este valle originalmente era un desierto y es por irrigación que aquí hay tanta agricultura en el Valle Central de California. Esto me hace pensar de un punto más sobre la naturaleza. En Israel hay dos mares, el mar de Galilea y el mar Muerto. El mar de Galilea está en el norte, lleno de vida, aves volando por el aire, en los árboles, mucha vegetación verde alrededor. Además de eso, peces, lleno de peces, el lago está lleno de vida. Pero luego el río Jordán, que entra por el norte, luego sale por el sur, y cuando sale por el sur, llega finalmente al Mar Muerto. Y muy bien nombrado el Mar Muerto, porque el mar, en realidad, en esos alrededores no hay vida. Dicen que hay fósiles de microorganismos. Bueno, si son microorganismos, yo nunca los he visto. No sé si será verdad o no, pero no hay vida allí. Es más, el lago o el Mar Muerto tiene tanto contenido mineral que uno cuando se baña ahí flota. Y mejor no afeitarse en la mañana cuando se va a bañar allá porque le arde la cara por haberse afeitado en la mañana para luego ir a bañarse allí, por el contenido mineral que tiene el Mar Muerto. ¿Por qué es el mar de Galilea vivo y por qué el mar es muerto? Sencillamente porque el mar de Galilea o el lago de Galilea recibe agua del norte y la da al sur. Pero el Mar Muerto no da su agua a nadie. El agua se estanca allí, en otras palabras, y por eso es el Mar Muerto. Para terminar, quiero contarles una historia. Una vez yo tenía que predicar en la Iglesia Central de Medellín, Colombia. Yo enseñaba teología allí en la universidad. Y estaba caminando. En ese tiempo no tenía automóvil, tenía que viajar en bus. Viajé en el bus, me bajé, empecé a caminar hacia la iglesia, eran varias cuadras.
Y cuando estaba caminando, habían 3 muchachitos ahí al lado de la acera, y estaban hablando, uno con los vestidos de harapos, se veía por los ojos vidriosos que estaban bajo la influencia de drogas. Y yo iba apurado porque tenía que predicar, y pasé y como media cuadra, y entonces dije, oye, estos 3 muchachitos que están allí, en ese momento no estaban pidiendo limosnas, aunque tenían unas laticas, estaban hablando uno con el otro. Y yo dije, oye, como pastor yo debería decirle algo a estos muchachos, darle tal vez una limosna. Y por lo tanto, volteé, aunque iba apurado, fui a donde estaban los 3 muchachitos y les dije, hola, ¿cómo están? Hubieran visto la sorpresa en las caras de esos muchachitos, porque la gente no hablaba con ellos, la gente pasaba y a duras penas les daba una limosna. Y ya, dicho sea de paso, iba a hablar de mayordomía en la iglesia ese sábado. Y entonces les dije, ¿cómo están, muchachos? Y se sorprendieron, casi no podían decir nada. Y entonces les dije, tengo algo para ustedes. Les di a cada uno un donativo. Hubieran visto ustedes las caras de esos muchachitos. Cuando yo me fui, yo iba saltando de alegría, porque fíjense que el beneficio mayor de lo que había hecho yo no era para ellos, sino que era para mí. Me alegró el corazón, me alegró la vida haber visto cómo esos muchachos reaccionaron cuando yo les di esas limosnas en los tarros que ellos tenían. Ese día prediqué un sermón más poderoso que lo que hubiera predicado si no hubiera hecho eso. El Señor Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús descendió para servir. También la Biblia dice, dad y se os dará. Es más bienaventurado dar, el Señor Jesucristo dijo, según Pablo, es más bienaventurado dar que recibir. Es decir, la verdadera religión cristiana es una religión práctica, a donde no aspiramos a altos puestos donde somos inaccesibles, sino que aspiramos a descender para servir a los que están necesitados, a los que están buscando salvación, a los que están buscando esperanza. Esa es la lección que Cristo quiere que nosotros comprendamos en preparación para ir al cielo. Así que, resumiendo, Dios no solo nos pide que nos humillemos, sino que Dios dio el ejemplo. Dio lo más precioso del universo. Dio a su amado Hijo, Cristo Jesús. No lo dio para gente santa, gente perfecta. Lo dio para salvar a miserables pecadores. Jesús no solamente enseñó que debemos humillarnos, lo ejemplificó. El Señor Jesucristo no solo enseñó que el que se exalta se humilla, sino en su contacto con los saduceos y con los fariseos lo ilustró en carne viva la diferencia entre el misterio de piedad y el misterio de iniquidad. La única pregunta que resta es, ¿permitiremos que el Espíritu Santo entre a nuestra mente y entre a nuestro corazón para que podamos tener el mismo espíritu que tuvo Cristo Jesús? Ustedes saben que el apóstol Pablo escribió en el pasaje al cual ya nos referimos, dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque estaba en forma de Dios, tenía la sustancia de Dios, no se aferró a eso, sino que descendió. Descendió para ayudar a la raza humana a hallar la salvación. Y por eso, como Él hizo eso voluntariamente, el Padre lo exaltó a lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Lo que ocurrió con Jesús puede ocurrir también con nosotros.
Tengamos el Espíritu de Dios. Dios les bendiga y esa sea nuestra experiencia.